Bueno, buenas tardes. Provisionalmente, mientras duren las obras de rehabilitación del ayuntamiento, pues ya sabéis que haremos aquí los plenos y las comisiones informativas. Hemos montado 3 micrófonos. Sí, hay uno ahí abajo. 3 aquí arriba, porque me ha dicho Antonio que prefería montar 3, y hemos dejado uno ahí abajo por si algún concejal pues quiere intervenir. Este le compartís, como no vais a hablar juntos, pues los compartís y empezamos el pleno ordinario convocado a tal efecto. Primer punto, parte resolutiva, aprobación del acta de la sesión anterior, número PLN 2024-8, sesión número 8-2024, de fecha 21 del 11 del 2024. Fue repartido junto con la convocatoria. No sé si habrá alguna observación, aclaración, rectificación. Se entiende aprobado por unanimidad. Punto 2. Expediente 752-2024. Aprobación de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter no tributario por la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Bueno, pues muchas gracias, Rafa. Bienvenidos a todos y a todas a la Biblioteca Pública Municipal, en este caso el auditorio. Básicamente lo que debatimos ahora es una medida relativamente impuesta por organismos superiores a nosotros. En este caso, por ser claro con los vecinos y vecinas de Alameda, el Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, somos los ayuntamientos, las entidades locales en este caso, quienes son los encargados de la recogida de basuras y otros residuos sólidos urbanos, incluido también la tasa por este servicio. La directiva de 2018/851, impulsada bajo la presidencia del Partido Popular Europeo, en este caso en la Unión Europea, que presidían en la Comisión Europea, en este caso Juncker y Tajani en el Parlamento Europeo, impuso una medida muy clara, en este caso a los Estados miembros de la Unión Europea, que era que la centralización de los beneficios y la repartición de costes, en este caso, entre los ciudadanos de los elementos de la tasa de recogida de basuras. En este caso, el Gobierno hizo la transposición, en este caso, de la directiva en la legislación, viniendo a suponer y dando 3 años a las entidades locales para establecer una tasa por generación de residuos que refleje, en este caso, el coste real directo o indirecto que supone para los ayuntamientos en directamente las personas que realmente realizan este gasto, que en este caso son los vecinos, empresas, personas jurídicas, etcétera. Por ser muy claro, este caso, el ayuntamiento, los costes aproximados de residuos, en este caso por la recogida de basuras, para las 1.887 toneladas que tiene el Ayuntamiento de Alameda de la Sagra, que se pagan a 79,45 euros la tonelada, suponen 150.000 euros solamente de la recogida. Del tratamiento estamos en otros 150.000 euros, con lo cual suponen para las arcas del Ayuntamiento unos 300.000 euros. Nosotros veníamos recaudando en la tasa, que en este caso, tras la transposición de la normativa europea y ahora la española, se tiene que repercutir el coste real y efectivo, directo o indirecto, sobre los vecinos. Estábamos recaudando el año pasado 136.000 euros. Es decir, por cada euro que suponía para el ayuntamiento el coste de lo relacionado con las basuras, el ayuntamiento suplía un 55% aproximadamente de los costes. Es decir, que esta tasa solamente nos permitía recaudar un 45% del total del montante que suponen para el ayuntamiento. Como estaba explicando anteriormente, esta directiva europea yo creo que recoge muy bien, en este caso, lo que es
el Partido Popular Europeo, que es imponer unos gastos realmente de manera poco beneficiosa para las personas de los municipios, porque supone un sobrecoste bastante grande, bueno, un coste en este caso bastante grande. Yo creo que además es una clara falta de sensibilidad hacia los territorios menos favorecidos, como por ejemplo en este caso los ayuntamientos pertenecientes a la Diputación de Toledo, en este caso a la provincia de Toledo. Creo que supone además aplicar normas muy estrictas sin garantizar recursos, fomentando una economía en la que los ciudadanos de a pie y no las grandes empresas contaminantes son quienes pagan el coste hacia un futuro más sostenible. Aparte de esto, yo creo que deja muy claro que una cierta política un tanto extraña que realiza el Partido Popular, en este caso a nivel europeo y en este caso a nivel provincial. Porque este coste hubiera supuesto menos dinero para los vecinos y vecinas de Alameda si la Diputación Provincial no hubiera recortado 8 millones que estaba financiando hasta este momento y que ha recortado a 6 millones de euros y que muy probablemente incluso se reduzca más. Yo creo que al final la consecuencia más inmediata es que se va a tocar el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas porque así nos lo exigen, porque no cumplir esta directiva y esta ley implicaría sanciones económicas, ya sea a través de sanciones o a través de dejar recibir subvenciones de dinero europeo, que en este caso al ayuntamiento le viene muy bien y que realice, gestiona de una buena manera, y es un poco más o menos lo que consideramos. Más o menos es eso. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular. Gracias. Bueno, pues como bien hablabas, esta normativa, este tasazo que ha impuesto Sánchez, no la directiva europea, entrará en vigor el día 10 de abril y no cabe excusa con echar balones fuera a la directiva europea, puesto que ha sido una ley que ha sido aprobada por el Gobierno central, ¿vale? Por supuesto que afectará a los bolsillos de los ciudadanos y que pagarán el sobrecoste del 100% por una normativa que ha sido aprobada, volvemos a repetir, por el PSOE y por el Gobierno central, pero como siempre el PSOE se le da bien tirar balones fuera y está excusando hacia la directiva europea sobre una ley 7/2022 que fue aprobada por este Gobierno central. Esta ley no ha sido aprobada por otra persona que el Gobierno central. Como siempre, el sanchismo se dedica a subir impuestos, a poner tasas y a modificar leyes en beneficio propio y de sus secuaces. Entonces, el otro día en la comisión informativa recalcó en varias ocasiones la palabra hipócrita hacia el Partido Popular. Como el Partido Popular de Alameda de la Sagra no quiere ser hipócrita, vamos a votar en contra de esta tasa. Y la hipocresía viene siendo del Gobierno central, que ha sido el que ha aprobado esta ley. Balones fuera, sigamos echándoles a la directiva europea, pero no viene siendo así. Así que nosotros votamos en contra de esta tasa. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Vox. Aparte de lo que ha apuntado Macarena, quiero leer unas palabras de la presidenta de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, en una entrevista en Antena 3, en la que hablaba sobre la nueva tasa de basuras. Y cito: es una tasa que impone el Gobierno de España porque así lo ha querido, no porque la Unión Europea nos obligue. Europa nos dice que tenemos que cuidar de nuestros municipios y ciudades, que sean verdes y sostenibles, que contamine quien pague, pero no obliga a crear una tasa a los ayuntamientos. También subrayó que Pedro Sánchez sí exige la creación de esta tasa, saltándose la ley de haciendas locales que subraya la libertad de los ayuntamientos a la hora de establecer las tasas de sus municipios. La presidenta de la Federación también recalcó que el Gobierno no ha dado ninguna alternativa y que no hay un criterio uniforme y es un auténtico disparate. Ha manifestado asegurando un aluvión de recursos ante su imposición. También dijo que esta misma protesta la trasladaría personalmente al Gobierno si hubiera decidido reunirse con la presidenta después de 22 reuniones que había solicitado formalmente. Esto es de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y luego, del periódico La Razón, traigo aquí un escrito, un artículo
del Gobierno que trae 12 subidas de impuestos que costarían 331 euros a cada hogar. Una carga a familias y empresas de otros 18.000 millones de euros en impuestos y cotizaciones sociales. Esto sí es hipocresía. Decir que el PP pone una tasa en Europa y luego cargar a los españoles con 18.000 millones en impuestos en 2025. Muchas gracias. Yo solamente quiero hacer una puntuación, Lorenzo. No hay libertad de regulación a la hora de establecer las tasas. Habrá libertad de regulación a la hora de establecer impuestos, pero las tasas, según ley de toda la vida, deben financiarse y hay que adaptar las ordenanzas al coste real y efectivo de los servicios. Entonces, ahí yo no comparto la opinión de esta señora. Nada más que eso. Una cosa son impuestos y otra cosa son tasas. Y las tasas de siempre se debe cubrir el coste real y efectivo de los servicios. Y el coste real y efectivo de los servicios es lo que sea, pero hay que ajustar las ordenanzas. Los impuestos sí que hay una libertad municipal para tocarlos, subirlos o incluso bajarlos, siempre en determinados supuestos, como por ejemplo el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, en una serie de horquillas que te dan un máximo y un mínimo. Pero, insisto, las tasas de siempre, por ley, hay que ajustarlas para cubrir el coste real y efectivo de los servicios. Sí, sí. Una aclaración, pero vuelvo a repetir. La tasa no es una imposición que venga por parte del PP. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Por contestar, yo he intentado no expresar la palabra hoy hipócrita porque entendí que en su momento no era pertinente, porque no me parecía correcto. Entiendo que al final nosotros estamos en otra esfera de política municipal donde nosotros nos vemos al ciudadano, con lo cual reitero que si no gustó la expresión hipócrita la retiro y pido perdón por ello. Pero yo creo que nos encontramos con, en este caso, una directiva europea que obliga a tomar decisiones al gobierno central en este caso. El gobierno central ha considerado que en este caso la mejor solución para este elemento es contribuir de esta manera. También cabe destacar que si se recicla es posible que la tasa, las toneladas que se generan son menores, con lo cual repercuten en el ciudadano, con lo cual implica un menor desembolso por parte de los ciudadanos. Es decir, lo que se pretende en esta ley es incentivar a los ciudadanos para que reciclen. En cuanto a Vox, hablas de los 15 impuestos que sube Pedro Sánchez, 15, 13, perdona, no sé si... 18, perdona. Uno de ellos es la medida del pago intergeneracional de las familias, es decir, que las personas que ganan más de 300.000 euros al año paguen una cuota intergeneracional. Estamos de acuerdo que quien más tiene, más debe de pagar, lógicamente. Lo que ha hecho Pedro Sánchez también es subir el salario mínimo interprofesional, reducir la jornada a 37,5 horas probablemente dentro de poco. Las ayudas a la movilidad eléctrica, las subidas de las pensiones. Yo creo que a pesar de que el gobierno haya tenido sus fallos o no, que en este caso no entramos a valorar porque entendemos que en este caso no va con la propuesta ni va con las ordenanzas, entendemos que todos los gobiernos tienen sus fallos, tienen sus aciertos. En este caso, tasar a las personas que más tienen es un elemento de justicia que así lo recoge la Constitución española, que habla de la redistribución de la riqueza. Entendemos que la subida de impuestos nunca es buena, pero entendemos que también, o así entiende el gobierno, que quien más tiene, más debe de pagar, como es lógico. O sea que nada más. La portavoz del Grupo Municipal Popular. Gracias. No entramos a valorar las acciones del Gobierno, pero sí entramos a valorar las que nos interesa. Porque si también miramos que el Gobierno ha modificado leyes, ha subido impuestos, eso tampoco lo miramos porque, claro, entramos a valorar lo que vale, sí, lo que nos conviene. Vale. Por otra parte, la directiva ha dado opciones y soluciones financieras para solucionar el tema de los residuos, porque se las ha dado al Gobierno central, pero el Gobierno central ni ha valorado
ni una sola opción de esas que le ha dado la directiva. Ni una sola opción. Y al final, la Ley 7 de 2022, ¿quién la aprueba? El Gobierno central. Con lo cual, la directiva europea no ha tenido nada que ver en aprobar esa ley o no, ¿no? Entonces, ¿de quién viene la normativa? Bueno, la tasa. ¿De quién viene? Del Gobierno central. Al final es el que toma la decisión. La palabra al portavoz del Grupo Municipal Vox. Solo un apunte, Álvaro. Hablar de subir las pensiones y de subir el sueldo mínimo interprofesional y demás. Yo estaría de acuerdo con subir las pensiones si fueran acorde con el nivel de vida. Pero lo que no se puede hacer es subir las pensiones un 2,8%, déjame terminar por favor, y que suban los alimentos, el carburo, la vida, la luz, el agua en un 30% en menos de 4 años, ¿vale? Entonces, si subimos las pensiones, hay que también pensar en no subir el resto, porque si subimos las pensiones un 2%, pero el nivel de vida sube un 15%, al final no subimos las pensiones ni subimos las cotizaciones, ¿vale? Luego dice de subir el sueldo mínimo interprofesional. Estoy de acuerdo con que se tiene que subir el sueldo mínimo interprofesional, pero tiene que haber un estudio de hasta dónde se puede llegar. Porque si seguimos grabando a las empresas, muchas empresas van a echar el cierre. Y aquí hay una ecuación que es básica a la hora de la vida. Trabajo, dinero, calidad de vida. Si no hay empresas, no hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay dinero. Y si no hay dinero, no hay calidad de vida. Esa ecuación es básica. Y si seguimos apretando y apretando y apretando, como bien dices tú, no ya las grandes riquezas, sino las empresas, porque en España, más que grandes empresas, hay pymes y autónomos, y es a esos a los que se les está exprimiendo hasta la saciedad, ¿me entiendes? Y si seguimos grabando con impuestos, al final lo que van a hacer esos pequeños autónomos va a ser cerrar las empresas, y entonces va a ser cuando no haga falta subir el mínimo interprofesional, porque no va a haber trabajo para que la gente pueda tener sueldo. Muy bien, muchas gracias. Cerrado el debate. Porque es que podría dar otro turno de réplica, pero es que estamos intentando aprobar, o vamos a aprobar una ordenanza reguladora del ayuntamiento, y veo que el debate va más por tirarnos los tejos a nivel nacional, que ya bastante se los tiran en el Congreso. Si sois muy breves, os dejo el tercer turno. Una puntualización sobre... Has hablado sobre el IPC. Estoy de acuerdo que hay que subir las pensiones al IPC. La legislación específica de la tasa de basuras obliga a los ayuntamientos a que la tasa se suba a lo correspondiente al IPC más un 1,9%. Así lo dice. El Ayuntamiento de Alameda lleva sin subir la tasa en correlación al IPC desde 2017, lo que ha hecho que se ahorren 45 euros al año los vecinos y vecinas de Alameda. Con lo cual, si hablamos del IPC, también hay que tener el contexto de que este Gobierno no ha querido subir las tasas, aun pudiéndolo haber hecho, aun estando medio obligado a hacerlo por el IPC. ¿Me permites un pequeño inciso? Un pequeño... ¿Está encendido? Un pequeño inciso. Como queremos que el debate y el diálogo transcurra pacíficamente y de forma constructiva, y como rectificar es de sabios y hay palabras que hacen daño a todos, a los de un lado y a los de otro. Álvaro ha pedido disculpas por lo de hipocresía, que sabemos que hace daño, pero a mí me gustaría que Macarena retirara la palabra ecuaces, por favor. ¿A qué se refiere Macarena con sus secuaces? No me refería a este equipo de gobierno, me refería a ellos. Si te has sentido, pues ya está. Bueno, contra este equipo de gobierno municipal sí que lo retiro, contra el resto no. Pues yo me gustaría que lo hicieras. Ya está. Lo has pedido, ha dicho que no, se cierra el debate, procedemos a votación. ¿Votos a favor de la aprobación de la ordenanza? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues queda aprobada inicialmente la ordenanza por 6 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Socialista y 5 votos en contra, 4
4 votos a favor de los concejales o en contra de los del Grupo Municipal Popular y 1 del Grupo Municipal Vox. ¿Vale? Pasamos a la actividad de control. Expediente 9/2024, dación de cuenta del decreto de alcaldía número 878/2024, de fecha 5 de diciembre del 2024, sobre modificación de créditos número 7 en la modalidad de ampliación de créditos. Este decreto lo que se amplió fue la cantidad de 9.232,38 euros en la aplicación el programa 161-22.101, suministro de agua. Había una partida inicial de 92.422,79 para pasar a ser 101.655,17 y se financió con mayores derechos reconocidos en el coste del agua repercutido a Facsa. El Pleno se da por enterado. Expediente 9/2024, dación de cuenta del decreto de alcaldía número 919/2024, de fecha 18 de diciembre de 2024, sobre modificación de créditos número 8 en la modalidad de transferencia de créditos. Este decreto se ampliaban las siguientes partidas. De Alameda Renaturaliza, tenía unos créditos iniciales de 187.111,95, se le quitan 103.200, se le aumentan 40.000 a recogida de basura, porque evidentemente no llegábamos y por eso se ha subido la tasa. Al tratamiento de residuos otros 40.000 euros y a otros trabajos realizados por otras empresas 23.200 para un total de 549.911,95. Y luego el decreto 6/2025, de acción de cuenta del decreto de alcaldía número 6/2025, de fecha 2 de enero 2025, sobre prórroga del presupuesto para el año 2025. Y como bien el texto indica, pues es la prórroga del presupuesto para este año, para seguir funcionando con presupuesto 2024 hasta la próxima y casi inminente, que serán, supongo, en el próximo pleno, aprobación del presupuesto para el 2025. El Pleno se da por enterado. Seguimos con dación de cuenta de los acuerdos, dación de cuenta de los decretos de alcaldía del último trimestre. Los conocéis, no sé si tendréis. Dación de cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local, que también los conocéis, e informe de ejecución presupuestaria del último trimestre, que está colgado en el expediente. No sé si tendréis alguna duda o alguna pregunta. Ruegos y preguntas, si las hay. Yo tengo una pregunta. Muy bien. ¿Me podéis explicar qué es eso de Alameda Renaturaliza? Alameda Renaturaliza era un proyecto que se pidió como un plan de empleo joven, pero no se nos concedió. Era un proyecto de fondos europeos en el que eran trabajos verdes. Bueno, te lo puede explicar mejor el portavoz, que fue quien estudió y solicitó o preparó la solicitud. Pues en este caso, Alameda Renaturaliza era un proyecto que se pidió con cargos a fondos europeos. Creo que eran 200.000 euros, si no me equivoco. Lo mismo me baila la cifra. La idea era dotar, en este caso, de conocimientos tanto práctico-teóricos a personas jóvenes para la introducción al empleo en el municipio, a través del trabajo en tema de jardines, mayoritariamente. Lo que se buscaba era eso, generar una formación para la búsqueda de empleo, para generar ciertas aptitudes para los chicos y chicas que lo solicitaran y a los que se le concedieran para realizar esas actividades. No sé si... Menos esta, sí que había una serie de proyectos para los que se podía pedir la subvención y entonces pensamos en eso y se llamó de esta manera, como se podía haber llamado Alameda en verde.
pero el nombre tampoco es... Era un proyecto europeo que no se nos ha concedido. Pero entonces tengo una pregunta. No se os concedió el proyecto, pero sí los fondos. No. Vale, ya está. Por eso disminuyen, se retrotraen de los presupuestos. Estaba dotada presupuestariamente y por eso se puede modificar si los fondos... Vamos a ver, los fondos, cuando nos dan subvenciones, en la inmensa mayoría, salvo algunas que te puedo decir que conozco que todas son finalistas. Es decir, hay que emplearlas y gastarlas para lo que has pedido la subvención. Excepciones, pues por ejemplo el plan provincial. Nosotros este año hemos pedido el frontón, o vamos a iniciar el frontón, pero imagínate que hubiera venido una circunstancia extraordinaria. Hay la posibilidad de solicitar a Diputación el cambio de finalidad, pero al final cuando te cambian la finalidad te lo tienes que gastar en el nuevo proyecto. Y una de las subvenciones que se conceden a los ayuntamientos por parte de Diputación, que es un cajón abierto, pero que, bueno, tampoco es un cajón abierto, es un programa que se lleva haciendo mucho tiempo, que es gasto corriente. Entonces, esa subvención, pues sí que es verdad que te dan el dinero y tú te lo puedes gastar en una serie de servicios que vienen relacionados en la orden de convocatoria, que es gasto corriente en definitiva. Pero las demás, todas las subvenciones son finalistas. Y evidentemente si no las ejecutas, no cobras. Y si, como en algunos casos, el dinero te lo dan por adelantado y no ejecutas, pues evidentemente tienes que devolverlo con intereses. ¿Alguna pregunta más? Pues se levanta la sesión. Muchas gracias.